Jaime Guzmán decía que era mejor diseñar un sistema que permita que gobiernen otros, pero en una cancha donde no se puedan hacer cosas muy distintas a las que nosotros haríamos. Ahora bien, Jaime Guzmán nunca jamás se imaginó la tremenda vuelta de carnero que se daría en la Concertación en su concepción social, cultural y económica, que abandonaría y olvidaría todos sus proyectos de modificación profunda, la razón de su existencia. La Concertación consolidó, legitimó y profundizó de forma pacífica lo que la dictadura hizo con violencia y asesinatos. Bienvenidos a mi hogar nuevamente. Mi nombre, Iván Brizuela. El dictador asume aniquilando miles de vidas, entre ellas la del presidente Salvador Allende, elegido democráticamente. Rodeado del presidente Allende en La Moneda y recibiendo disparos de francotiradores, infantería, tanques y por si fuera poco recibiendo el ataque de aviones de guerra Hunter, descargando sus cohetes Sura P-3 sobre La Moneda, estremeciéndola y destrozándola con cada impacto. Cuando terminaron sus cohetes, siguieron con sus cañones automáticos de 30 milímetros. Todo por matar a ese hombre. El complot se desarrollaba sin ningún tropiezo. Tal era el deseo de poder que lo mejor era matarlos a todos. Degollados, fusilados, muertos por la espalda, enterrados en el desierto, lanzados al mar, dinamitados. El dictador tenía el poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy vemos a los políticos de aquel tiempo en romerías para dejar flores a la tumba de Allende, y hacen sus discursos de la grandeza de aquel. Hablan de la libertad, hablan del pueblo, del sueño de Allende. Pero yo me pregunto, si Allende supiera lo que estos han hecho con el pueblo y con el país, la traición a su discurso, señores concertacionistas, sus compromisos adoptados en el programa de 1989, sus pactos y cómo se mueven en la oscuridad de la ilegalidad para tomar su parte del botín. Se fueron a dormir entre sábanas de seda y abundancia, mandando al pueblo al sacrificio. El pueblo pagaría caro el costo. Veamos cómo fueron las cosas. En octubre de 1988 se llama plebiscito para dar continuidad al dictador o terminar con este y dar paso a elecciones democráticas. Pinochet pensaba que ganaría, pero pierde la consulta y la Constitución le entregaría, de haber ganado, mayoría parlamentaria simple segura, según los artículos 65 y 68 de su Constitución. Era una posición inmejorable para la Concertación de realizar cambios profundos, democratizar el país, cambiar el modelo económico por uno que permita realmente justicia social. La tan ansiada transformación de Chile, porque la elección de un gobierno de izquierda era inminente. También la elección de parlamentarios de izquierda. Con este triunfo la Concertación pudo haber cambiado en los 90 el plan laboral, las AFP, ISAPRE, sistema tributario, ley de amnistía, etc. O sea que la Concertación podía cambiar todo lo respectivo a las leyes que tienen que ver con cambios económicos, laborales, sociales, medioambientales, porque son leyes ordinarias y se aprueban por simple mayoría. Pero algo ocurre. Pinochet, a mediados de 1989, llama a los líderes de la Concertación y acuerda con ellos 54 reformas constitucionales que fueron ratificadas en el plebiscito de aquel año. No se especificaron detalles de la reforma, pero entre ellas había una que era inaceptable, la cual decía que ahora se necesitaba mayoría absoluta para modificar leyes ordinarias. Y la Concertación lo aceptó. Esta es la segunda traición de la Concertación. Este regalo que le hizo la derecha para tener la excusa que no puede realizar los cambios porque no tiene los quórums, no tiene mayoría. Pero ¿cómo? Si regaló su ventaja. ¿Quién puede comprender que una coalición regale su mayoría? La verdad es que a la Concertación le gustaba el modelo y no estaba dispuesta a reconocerlo, sino leer las declaraciones de Alejandro Foxley respecto del modelo de Pinochet o el libro de Edgardo Benninger. La Concertación rápidamente se estaba mimetizando a la derecha hasta ser parte de este oprobioso andamiaje militar. Se aproximaban las elecciones y aún estaban todos mareados por esta alegría que traería la democracia. No nos imaginábamos lo que vendría. La alegría no, la tristeza sí. Un paréntesis. Los que dijeron no en el plebiscito fueron los obreros, los trabajadores, los estudiantes, las dueñas de casa, no la Concertación. La Concertación solo tuvo el papel de traicionar a los que dijeron no a Pinochet y al modelo económico. Además, la Concertación dejó el modelo.
En 1990 asume como presidente Elwin y ya en agosto del 91 declara que la transición ha terminado y que hemos comenzado la democracia. ¿Pero cómo? Si no se había cambiado nada, seguíamos regidos por la constitución golpista y toda su estructura nefasta. La misma legislación laboral, la misma legislación previsional, la misma legislación educacional, la misma legislación de salud, la misma legislación minera. Elwin también decía que esta constitución era democrática pero imperfecta. Él pensaba eso a pesar del binominal, a pesar de los altos quórum, a pesar de las leyes orgánicas, a pesar de la subordinación del poder político a las Fuerzas Armadas, etc. Tan solo 29 días de haber iniciado su gobierno, introducen la ley 18.985 del 28 de junio de 1990, que permite la evasión y elusión tributaria de las transnacionales del cobre en Chile. No pagan impuesto a la renta. De esta manera comienza el desangramiento de nuestro país y su gente. No elegimos a este hombre para gobernar. Todo estaba listo con antelación. Nuestro futuro no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. Era tal el descaro que todos los medios escritos que sirvieron para denunciar a la dictadura y su vileza fueron todos desaparecidos, pero esta vez por la concertación, la democracia, la alegría. Como ellos no cumplirían su palabra de cambios al sistema y se habían igualado a la derecha, no querían a nadie que los denunciara. Estos medios de comunicación eran peligrosos y así acallaron, degollaron a la época Fortín Mapocho, 7, Análisis, APSI, Página Abierta, Los Tiempos, Cauce, Rocinante, 7+7, etc. El gobierno concertacionista de Elwin bloqueó una remesa de dinero del gobierno holandés a la revista Análisis, APSI y otras por aproximadamente $500.000. El gobierno de Elwin se comunica con el embajador de Holanda y le pide en pocas palabras que deponga su actitud o tendrán un serio conflicto. En definitiva, se calla a cualquier medio que nos hiciera caer en cuenta del grave error que habíamos cometido con la concertación. Ellos no querían críticas. En 1994 asume Frey. Cuando venía a Chile, venía para vender algo. Privatizó parte de Codelco, 300.000 hectáreas de yacimiento pasaron a manos de empresas extranjeras. Privatizó el puerto de Ventana y la termoeléctrica Tocopilla. Privatizó Colbún, del NOR y de la Aysén, que juntas representaban el 40% de la generación eléctrica del país, que estaba en manos del Estado. Aprueba también la ley 19.398, que deroga una disposición que existía de 1980, que permitía que cualquier chileno conociera las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente. La idea era que no supieran que las empresas extranjeras no pagaban impuestos. Inició la privatización de las sanitarias proveedores de agua. Este gobierno de la concertación también se esmera por salvar a Pinochet de la justicia internacional, consagrando para siempre la impunidad. El 27 de diciembre de 1997, Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem firman el acuerdo para un tratado minero elaborado por Barrick Gold, que se permite a las mineras extranjeras saquear y luego sacar la totalidad del mineral que se encuentra en la cordillera de los Andes argentino-chilena por nuestros puertos. En Chile comienza a profundizarse la desigualdad. La alegría ya viene, pero solo para unos pocos. Jaime Guzmán decía que la desigualdad era parte de la creación. Parece que la izquierda también comenzó a pensar lo mismo. El 2000 asume don Ricardo Lagos. Este embrujo que nos lleva a consolidar más y más la desigualdad a nivel africano, este movimiento llamado concertación, que en el discurso prometía cosas que nunca cumpliría, solo sueños, hoy pesadillas. Transantiago, una palabra maldita. Sus creadores siempre supieron que sería un desastre, pero que la ciudadanía terminaría aceptando y acomodándose a la incomodidad, porque olvidamos rápidamente los sucesivos y repetidos desaciertos de la concertación y de la clase política. Y las palabras, los discursos del gran estadista Ricardo Lagos, que no es más que una imagen amplificada, guiada e impuesta por un exitoso trabajo de publicidad. El descalabro de ferrocarriles del Estado y el engaño a los habitantes del sur de Chile de volver a ver un servicio ferroviario, compra de trenes usados a precios desorbitados, de pésima calidad,
Pero lo que opine la gente da lo mismo, lo importante son los votos. Discursos en los cuales se decía que teníamos trenes de lujo y de calidad europea, pero sería otra más de la concertación. Otra venta de pomás que se fumaría como ha sido su primer mandamiento a lo largo de 20 años. ¿Cómo no recordar los tiempos de la dictadura cuando este sometía a los chilenos a torturas, asesinatos, violaciones de los derechos humanos? Hoy ocurre lo mismo, pero en tiempos de paz. Nos torturan, nos asesinan y violan nuestros derechos los bancos, la ISAPRE, la AFP, los grandes grupos económicos, bajo el amparo del Estado de Chile, de estos políticos. ¿Quieren el voto? No. El 2006 asume Michelle Bachelet y hoy candidata, quien en su entonces privatizó la colocación del 80% de los fondos de pensión en el extranjero y junto con eso les exime de pagar el IVA a la AFP mediante la ley 20.255 del 2008 y además se aumenta la cotización adicional, mejorándole el negocio a la AFP. La llegada de Genera Chile y su vergonzosa construcción en un área verde, autorizada por el gobierno de Michelle Bachelet. La Contraloría General de la República resolvió que Campiche no se podía instalar en ese lugar. La Corte Suprema dijo lo mismo, en un área verde no. La Corema estaba en antecedentes. Estos son funcionarios de la confianza absoluta de la presidenta. Entonces, para resolver este problemita, ¿qué hizo el gobierno de Bachelet? Fácil. Se modificó la ley mediante el Decreto Supremo 68, cuando ya terminaba el gobierno de Michelle Bachelet el 31 de diciembre del 2009, el Ministerio de Vivienda modificó la Ley de Regulación Urbanística Nacional en relación con el uso de suelos para fines productivos. Por este hecho hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y no funcionó jamás, como nada en la concertación. El municipio de Puchuncaví estaba en contra, pero Egener le dio plata al municipio y listo, todos felices. Ahora sabemos que el embajador Paul Simmons de Estados Unidos en Chile alineó a todos, desde la presidenta para abajo, Perelló, Matocman, etc. Así de fácil. Durante su administración introduce la ley Monsanto al Congreso y cuando le preguntan dice, no sé, no tengo idea. La concertación se rindió al capital, al lucro, aceptó su inclinación hacia el modelo neoliberal y lo consolidó con maestría, siguiendo al pie de la letra los acuerdos del Consenso de Washington. Disuelve los controles, la destrucción de las organizaciones sociales, la privatización de las riquezas naturales, la privatización de las empresas del Estado. Y aquí estamos, después de 20 años de concertación en un gobierno de derecha, con malos sueldos, pensiones de miseria, bancos y retail que practican usura, un Chile que no tiene mar, no tiene cobre, incluso un pueblo sin agua en muchos lugares de Chile. Un parlamento que es propiedad privada ocupada por pseudo servidores públicos. Mi llamado es a no votar por estos políticos. No ver más a Iván Moreira, Camilo Escalona, a Ena Fomber, a Atelier. Gente que lleva tanto tiempo y no ha hecho absolutamente nada. La concertación es domesticada por el sector financiero. Para mí todos estos individuos son tremendamente crueles. Abandonaron la promesa de proteger y cuidar a los habitantes de este país. Hay tantos que sufren postergados, ancianos acomodando sus pensiones para no morir de hambre, otros dejando de comer por comprar remedios, padres endeudados por los que les queda de vida para dar estudios a sus hijos, localidades aceptando agua sucia porque la que tenían se la llevaron las mineras. En Chile quiebran 18.000 empresas por año por el abuso y oposición dominante de las grandes empresas. La ley contra el lucro en la educación estaba vigente y Ricardo Lagos y Michelle Bachelet no la invocaron jamás. Estos tuvieron mayoría parlamentaria con los desafueros sucesivos de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz y no hicieron absolutamente nada. Este es un grito que nadie escucha, es un abandono y una pena que mata cada día un poco más a nuestros hermanos chilenos y nuestros hermanos mapuches. No tenemos absolutamente ningún derecho y seguiremos votando por esta gente. Tenemos una oportunidad. Marcel Clot, es la oportunidad de avanzar por nuestra dignidad, por nuestros derechos. Mi voto es por Marcel Clot, el único que quiere hacer estos cambios de verdad. Les doy las gracias por escucharme una vez más. En la próxima hablaremos de Monsanto. Muchas gracias.